en Cuba, por su documental, que se llama Aquí en mi tierra. La memoria y la palabra, en codirección con Lucio Pedro Estrada Cárdenas. Disculpen la entonación, pero como estoy leyendo aquí en chiquito. En la misma edición del FIC, compartió con su cortometraje de animación Ser o no ser en el 2011. Actualmente tiene 2 largometrajes en postproducción, uno titulado Óleos en la oscuridad, primer asistente de director y productora, y otro titulado Mar, donde es directora y productora. La doctora es fundadora del Instituto Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas y directora del mismo, colaboradora en la elaboración de planes y programas de estudio, impulsora de los intercambios académicos del IMICH con universidades nacionales y extranjeras, ex becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, para estudios de doctorado en el extranjero. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Sociocriticism en Francia, miembro del Grupo de Investigaciones Sociocríticas de Nimes, CRES, de la Universidad de Nimes, así se pronuncia, maestro, Nîmes, en Francia, y del Centro de Investigaciones Iberoamericanas y Latinoamericanas de la Universidad de Perpignan, en Francia. Ha impartido clases de licenciatura, maestría y doctorado en universidades e institutos mexicanos y franceses, como la Universidad de Nîmes, la Universidad de Perpignan y la Universidad de Port Valéry, en Montpellier 3, y tiene un libro publicado, el cual se titula Estructura y discurso del género en Pedro Páramo y de Juan Rulfo, ni más ni menos, y otro en prensa, titulado Ciencia, Ficción y Representación del Mundo Postmoderno en la trilogía de Matrix. Ha publicado reseñas sobre cine y literatura en La Jornada y en Panamá Vive, en la Revista Electrónica de Panamá. Ha publicado artículos sobre cine, literatura, pintura en países como Francia, Costa Rica, Panamá, Inglaterra y España. Ha asistido a 18 cursos, diplomados y coloquios sobre cine, teatro e imagen. Ha participado como ponente en 13 congresos internacionales que se han llevado a cabo en países como Inglaterra, Francia, Costa Rica, México y España. Es miembro de la Comisión de Turismo del Consejo Ciudadano del municipio de Morelia desde el 2018. Elegida secretaria de la Comisión de Turismo del Consejo Ciudadano del municipio de Morelia en el 2018. Elegida coordinadora de la Comisión de Turismo del Consejo Ciudadano del municipio de Morelia en enero del 2019. Y miembro del Consejo de Desarrollo Turístico de Morelia desde el 2019. Como pueden ver, tenemos a lo que se llama un ser humano grueso, grande, que nos va a exponer esta mañana, aún es de mañana, y nos va a hablar acerca estereotipos y fronteras de género. Entonces recibamos a la maestra con un gran aplauso y esperemos les agrade esta conferencia magistral, de la cual somos ahora partícipes y cuyo discurso, supongo, nos va a abrir nuevos horizontes. Gracias, maestra, y bienvenida. Antes de la intervención de la doctora, les explico que el desarrollo de su exposición sugerimos que sea continua y que al final, si tienen algunas preguntas que hacer, las haremos al final, y algún comentario de algún aspecto ya excepcional o fuera de tema también lo haríamos al final.
Y antes que nada, muchísimas gracias por su presencia. Y al final, pues una pequeña clausura, algo que le queremos decir a la doctora, que le debemos un gran reconocimiento que le estamos elaborando. Gracias. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho su asistencia y bueno, reitero lo que siempre he dicho. Estoy una firme convencida de que debe de haber foros en las calles y de que se debe de salir con la gente de a pie. Esperemos que más gente de la que vaya pasando se nos una. Y bueno, creo que lo más importante que debemos de aprender como seres humanos es que debemos de tener bien presente que debemos de ser críticos ante todo, ¿verdad? Que la situación, el contexto en el que nosotros vivimos no es normal, sino que ha sido normalizado, ¿no? A partir de ahí es que empiezo mi ponencia. ¿Por qué normalizado? Bueno, es socializado. La sociedad, ¿verdad? La ideología hace que nosotros creamos en el status quo, ¿no? Como la única forma de lo posible. Bueno, empezaré mi ponencia. Hable. Bueno. 1, 2, 3. Está apagando. 1, 2, 3. Está apagado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, probando. Se escucha mejor, ¿verdad? Bueno, empezaré entonces a hablar a partir de un teórico. Bueno, traté de no hacerlo tan tipo congreso, ¿verdad? O sea, hacerlo un poco más dinámico, tratando de ser más agradable, igual a la escucha, ¿no? Mi participación. Entonces, bueno, primero tomé como eje de partida a un teórico que se llama Igor Caruso, que, bueno, él conjunta lo que es el psicoanálisis con el materialismo histórico. Bueno, y uno de sus planteamientos es que, bueno, hay quienes tratan de explicar a lo social o al ser humano a través nada más del materialismo histórico y quienes lo hacen a través nada más del psicoanálisis, y él considera que debemos de hacer un análisis que sea más incluyente de ambas teorías, ¿no? Entonces dice, el comportamiento humano, dice, lejos de que empiece en el momento en que el ser humano nace, comienza en el embarazo de la mujer. Bueno, pero para eso primero hay un planteamiento en uno de sus libros que se llama Narcisismo y Socialización, en donde él nos explica por qué sí cree que pueda ser ético, por ejemplo, el aborto, ¿no? Y dice, bueno, ¿a partir de cuándo se considera que un ser humano es o que un embrión, por ejemplo, sea ya un ser vivo, ¿no? Y bueno, concluye a partir ya de que hay terminaciones nerviosas y que ya el feto puede sentir, entonces ya se le puede considerar un ser humano. A partir de ese momento es que empieza la socialización entonces del embrión, ¿no? O del feto. ¿Cómo empieza esta socialización? De acuerdo a su postura, dice, bueno, el niño, cuando está en el vientre de la madre, a partir de impulsos nerviosos, siente la aceptación o el rechazo de la madre. Dice, lo más natural es que la madre proteja al hijo, ¿no? Y bueno, quienes hemos estado embarazadas lo podemos constatar. Cuando estamos embarazadas, como cambian nuestras dimensiones corporales, entonces continuamente nos llevamos la mano al vientre. ¿Por qué? Porque no sabemos si podemos chocar, no tenemos medido nuestro cuerpo. Bueno, entonces protegemos instintivamente pues al ser que llevamos dentro, ¿verdad? Entonces, cuando hay rechazo, el niño, en este caso, perdón, el feto, ya también lo empieza a sentir. Y dice él que lo más normal, o lo que hace que un individuo pueda ser socialmente, o pueda tener un desarrollo bueno, ¿verdad? Todo comienza cuando el feto es aceptado por la madre, porque eso hace que después la evolución narcisista, ¿verdad?, que es natural en el ser humano, que bueno, hay que hacer una diferenciación. Freud nos habla de la figura del narciso, ¿verdad?, en tanto el hombre que está enamorado de su reflejo, ¿no? Pero él nos dice que no, que la evolución narcisista es normal y que todo comienza con el amor en la madre. Dice, el niño cuando nace está enamorado de la mamá. ¿Por qué? Pues por todo el amor que el niño recibió, ¿no? Por todo el cuidado y por toda la protección. Y el niño incluso cree que no es un ser distinto a la mamá, sino que es parte de ella. Ya en el proceso de crecimiento del niño, él se va entendiendo como una entidad individual, ¿verdad? Y hay un proceso evolutivo que hace que después
de que el niño se sienta pues como un ser individual, también termina divorciándose de la madre y quiera buscar su propio camino, ¿no? Pero después vuelve a haber otra reconciliación, por así decirlo. Pero, ¿qué pasaría con un feto o con un niño que no es amado por su mamá? Pues entonces no se podría enamorar de ella, ¿no? Sino que al contrario, habría un cierto rechazo hacia ella. Y entonces nos habla de un narcisismo desviado o de un crecimiento, digamos, que fue como intervenido, digamos, por factores externos que hicieron que un niño no tuviera el proceso normal que se supone que deberían de tener todos los seres humanos, ¿no? Y que eso ocasiona entonces, por ejemplo, que haya quien se quede en la fase oral. La fase oral, si recordamos un poco, bueno, es como nos dice Freud, la fase del niño, que es normal, en que él se lleva todo a la boca, ¿verdad? Para conocerlo. Pero en el momento en que ya lo conoce, después de que se lo lleva a la boca, lo tira, porque ya le suscitó el placer que él quería. Entonces es como un placer utilitarista. Y quienes se quedan en esto del narcisismo desviado, se quedan en la fase oral. Es decir, son seres que están acostumbrados nada más a usar o a nada más a buscar el placer propio y momentáneo, pero que son incapaces de retener el placer, como se supone que es después la siguiente fase, ¿no? Ya hablando evolutivamente del hombre. Y nos habla de la figura de Don Juan. Dice, Don Juan sería un narcisista desviado. ¿Por qué? Pues porque usa mujeres para su propio goce, pero no ve a las mujeres como seres humanos o como compañeras, ¿verdad? Con las que podría afianzar relaciones estables. Ojo, cuando hablo de relaciones estables no estoy hablando de instituciones, estoy hablando del entendimiento, ¿verdad?, de un compromiso establecido por un hombre y por una mujer y de responsabilidad comprendida de forma mutua, no necesariamente institucional. Bueno, posteriormente, además de este desarrollo de este ser humano, debemos de tener en cuenta también lo social. Socialmente, nosotros nacemos primero en una familia, en un núcleo, que ya nos va precondicionando, que además de los factores que ya comenté hace rato, bueno, también nace, o la familia se inserta dentro de una sociedad dada, en un contexto sociohistórico dado, con una religión X o no, o sin ella, ¿verdad?, con una estructura económica tal o cual, ¿verdad?, o relaciones de producción de una forma o de otra, y que bueno, que cuando el niño está creciendo, pues se las va enseñando, o dicho de otra forma, lo va precondicionando. Pero la familia no se hace sola, la familia también viene de la estructura económica, o sea, toda la formación ideológica en realidad viene de la estructura económica, ¿no? El niño después se va a la escuela, en la escuela le enseñan, pero también la formación de la escuela está precondicionada por la formación económica. Es decir, hay una enajenación económica del individuo, ¿verdad?, que le llega por medio de su familia, de la escuela o de todos los grupos con los que él está en relación. Entonces, para aterrizar un poco nuestro tema, si nosotros hablamos de que vivimos en una sociedad patriarcal, hablamos que desde la estructura económica se nos enseña que hay una división entre hombres y mujeres, o nos hacen entender que somos diferentes y que hay una frontera que nos separa unos y otros, ¿verdad? E incluso sirve para enemistarnos. Parte de lo que yo quiero hacer, pues, es tratar de descarar esto, ¿no? Bueno, de desenmascarar esto. Bueno, ahora, el término frontera encierra la idea de inicio y final de algo, lo que geográficamente nos remite, por ejemplo, a los límites de un país o territorio. Sin embargo, como ya decía, las fronteras que existen entre los seres humanos van más allá de lo geográfico y son fundamentalmente ideológicas. Brownstein nos define ideología de la siguiente manera. Primero, son representaciones que proceden la aparición de una ciencia y que están separadas de esta por un neto corte o ruptura. 2. Son representaciones deformadas de la realidad que las clases dominantes requieren para justificar y legitimar su dominación sobre el conjunto de la sociedad. Y tercera, es una de las tres instancias del todo social. A través de ella,
se asegura la inclusión de los sujetos en los procesos del conjunto. Así, coincidiendo con Althusser, la ideología se materializa en las prácticas sociales y discursivas de una sociedad en una época dada. Las fronteras ideológicas se encuentran delimitadas por prácticas sociales y discursivas que cohesionan a los diferentes grupos. Dicho de otro modo, si a nosotros nos enseñan ideológicamente el hombre es superior a la mujer, o vamos a ver, por ejemplo, una frase, ¿no? de un pensador occidental: las mujeres son animales de cabellos largos y de ideas cortas, o sea, somos irracionales. Si nos están enseñando este tipo de discurso, eso no se queda en el discurso simple y llano, sino que se materializa en actos que hacen que sí efectivamente se le niegue, por ejemplo, a la mujer el derecho, por ejemplo, a estudiar, ¿no? O el derecho a reconocer que puede ser un ser tan igual o más preparado que un hombre dado, ¿no? O que la condición de género no es condición primaria para determinar la capacidad de una persona, ¿verdad? Sino más bien la formación que tanto un hombre como una mujer pueden tener o no, ¿no? Entonces, bueno, las fronteras físicas tienen entonces su origen también en las fronteras ideológicas, porque nos separan también, por ejemplo, en función de culturas, en función de naciones o de intereses económicos, dicho de otra manera, ¿no? Los estados. Bueno, las fronteras físicas tienen también, entonces, dicho de otra manera, su origen en las fronteras ideológicas. Las fronteras ideológicas son los estereotipos, o los estereotipos son una de las formas o variantes de las fronteras ideológicas. Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con un carácter inmutable, o sea que no cambia. Según Michael Herzfeld, pues lo digo en francés como está la frase original y después la traduzco: son des réductions simplistes, voire des déformations de caractère collectif. Le stéréotype n'est pas un simple préjugé, mais un instrument destiné à masquer des intérêts et des stratégies. Dice Michael Herzfeld, son reducciones simplistas los estereotipos, ver deformaciones de carácter colectivo. El estereotipo no es un simple prejuicio, sino que es un instrumento destinado a cubrir intereses y estrategias, es decir, a dominar, ¿no? Podemos hacer entonces la siguiente distinción, tomando como uno de nuestros ejes también rectores Luis Villoro, en creer, conocer, ¿no?, la diferenciación que hace, ¿vale? Bueno, entonces la frontera ideológica estereotipo sería una creencia, ¿no? Y estaría haciendo lo opuesto a la realidad o a la verdad. Villoro decía, la creencia, bueno, es creencia, conocimiento, verdad, ¿no? El libro de Villoro. Dice, la creencia se opone a la verdad, en tanto la creencia no es comprobable y la verdad es comprobable mediante la práctica dirigida con quereres conscientes. O sea, no toda praxis, ¿verdad?, te lleva a la verdad. La creencia es heredada, en tanto la verdad no siempre es heredada y también evoluciona. La creencia puede ser juicio verdadero y la verdad, puede ser juicio verdadero más un juicio falso, que es generalmente así como se rige la creencia para tratar de sustentarse como verdad, ¿verdad? En tanto la verdad debe de ser el resultado de un juicio verdadero más otro juicio verdadero, ¿verdad? Lo que nos va a llevar a un silogismo verdadero también. La creencia emana del control ideológico. La verdad trata de evadir el dogma y el control ideológico. La creencia es fácil. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos ha normalizado, lo que ya nosotros entendemos como lo normal. Por ejemplo, que aquí creamos que es cruel que en China se coman los gatos, ¿eh? Pero para nosotros es normal comerte vaca, que en la India pues no lo sería, ¿eh? Normalizamos pues cosas que no son normales, sino que emanan de factores sociales, totalmente. Y pues por eso la verdad, cuando la conocemos, cuando la cuestionamos, cuando tenemos un pensamiento crítico, pues lo más seguro es que al menos en primera instancia nos va a generar displacer, porque nos vamos a ver confrontados a nosotros mismos, confrontados a nuestros padres, confrontados a nuestra sociedad, ¿no?, en general. La creencia hace que tengamos una disposición a actuar determinada por el objeto.
En cambio, la verdad hace que tengamos una disposición a actuar determinada por la realidad. La creencia, por ejemplo, digo, bueno, eso puesta entonces a la verdad. ¿Cómo podemos poner o dentro de qué podemos encajar a la creencia? Por ejemplo, todos los hombres son libres, nos lo han hecho pensar, ¿no? En una época y en otra. Pero dentro de la verdad, en todas las épocas, podríamos demostrar cómo estábamos muy lejos de en realidad vivir dentro de la libertad o de ser libres, ¿no? Lo podemos cuestionar con 1000 argumentos y lo podemos demostrar, es más, que no somos libres. Pues tan solo estamos diciendo lo que pensamos viene emanado de discursos de creencia y ni siquiera de nuestra realidad, ¿no? Bueno, así mismo pues nos han dicho las mujeres son incapaces de pensar, de estudiar, de votar. ¿Por qué? Pues porque si no somos capaces de pensar, pues ¿cómo vamos a ser capaces de decidir, ¿no? O determinar quién nos puede gobernar. Y nos ha tocado, ¿verdad?, luchar contra ese tipo de creencias para tratar de tener los mismos derechos o para tratar de que nuestros iguales, los hombres, ¿verdad?, o al menos a nivel general, quienes no han hecho uso de ese recurso de crítica o de evaluación crítica y autocrítica, pues nos vean como inferiores, ¿no? O como seres que estamos destinadas solamente a darles placer o a ser objetos estéticos, ¿no? Pero no seres racionales o emocionales, ¿no? Y la verdad, pues de ahí viene, ¿no? Todos, hombres y mujeres, estamos predeterminados por nuestro tiempo, cultura y familia. Incluso pues los hombres que nos aborrecen por el hecho de ser mujeres, pues en realidad nos aborrecen porque ellos mismos están siendo precondicionados, porque ellos mismos están siguiendo un discurso, ¿verdad?, con el cual los han educado. Es decir, a lo que voy es, tanto ellos, ¿verdad?, que tratan de someter injustamente, ¿verdad?, o que también caen en discursos que son contrarios a ellos mismos, como el hecho de decirles, los hombres no deben de sentir, cuando son seres humanos, no son objetos, ¿no? O que son incapaces a lo mejor de entablar una relación armoniosa con su pareja por prejuicios de lo que pueden pensar sus amigos o los demás, ¿no? O cómo los pueden juzgar, ¿verdad? También las mujeres traemos esas cadenas a cuestas, también nosotros, ¿verdad? Podemos creer que nosotros efectivamente no podemos pensar, que nosotros efectivamente necesitamos un compañero masculino que nos diga qué debemos de hacer con nuestras vidas, cómo debemos de pensar, cómo debemos de vestir, ¿verdad? Es decir, nosotras mismas aceptamos muchas veces de forma lamentable esas creencias, así como ellos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata entonces de que nosotros seamos capaces, tanto hombres como mujeres, de romper con esas cadenas invisibles, pero no por eso no fuertes, sino al contrario, de un peso enorme, ¿verdad?, y multitudinario que traemos cargando a cuestas. Tenemos que romperlas para poder vivir en una sociedad más armónica, ¿no? Estereotipos hay muchos. Quizás esto, hablando no nada más de cuestión de género, nos pueda ayudar a pues a entender un poco más, ¿no?, de la necesidad de romper con esas divisiones absurdas que nos llevan nada más a vivir en relaciones de infelicidad. Estereotipos, por ejemplo, dicen los mexicanos son flojos, dicharacheros, somos malinchistas y todos usamos sombrero. Eso, compañeros, que nos puede parecer tan absurdo, a lo mejor tan ridículo, tan fuera de la realidad, no, hay parte que es cierta, ¿no? Hay parte de nuestra población pues que sí se usa sombrero, ¿no? Hay parte que sí es floja, pero pues espérenme, no por eso vamos a catalogar lo universal, ¿no? Cuando yo viví en Francia, créanme que fue una de las situaciones con las que más me tocó luchar. Decían, eres mexicano, ¿no? ¿Y cuál es la imagen de México que creen que tienen más? Pues la del mexicano sentado al lado del nopal con el sombrero, ¿no? Y decían, pues sí, así son todos, ¿no? Bien huevones y pues tomando y acá la cosa. Que a ver, no. Digo, es que lo que ustedes no saben es que no están viendo la imagen en contexto, ¿no? Ese campesino que está al lado del nopal
se levantó seguramente como a las 4 de la mañana y a esa hora, que son las 11 de la mañana, terminó su jornada, terminó de arar quién sabe cuántas hectáreas de tierra, ¿verdad? Él solo, sin los instrumentos modernos que ustedes tienen, y por eso a lo mejor está ahí, ¿no? Y era mi defensa, y justamente, ¿no? Son estereotipos muy fuera de la realidad. Los hombres de campo, mis respetos para ellos, ¿no? Yo creo que la cantidad de años que viven, la salud con la que viven en sus últimos años, nos hacen entender, ¿verdad?, el fruto de todo ese esfuerzo físico que nosotros, a lo mejor intelectuales o pseudointelectuales o que vivimos en las ciudades, no pasamos como ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es malo, ¿no? Y créanme, por ejemplo, de lo que yo me dije, bueno, ¿piensan eso los mexicanos? Pues no, tenemos que romper con estereotipos. Y tengo que demostrar que no somos así. Entonces, yo creo que sí, por ahí va. En la praxis tenemos que demostrar, mujeres, demostremos. No tratemos de pedir que nos tengan consideración por ser mujeres, no. Demostremos que nosotras pensamos, demostramos de que nosotras podemos hacer, que nosotras somos responsables, porque además tener derechos es equivalente a tener responsabilidades también. Asumámosla. Los compañeros también, que nos dejen de valorar nada más por nuestra apariencia, que empiecen a vernos como seres pensantes